Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bendiciones, espero te encuentres bien. En el podcast del día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el resumen de la prédica del pastor R.C. Sproul que trata sobre el tema de cómo orar. Puntos a tratar en este resumen. Hablaremos un poco de lo que comentó el pastor R. Sproul en su prédica. También comentaremos acerca de breves anécdotas del pastor R. C. Sproul y aspectos a considerar con la oración y por último unas conclusiones con respecto a este tema del cómo orar. Ahora bien, analizando un poco la prédica del pastor Sproul, tenemos que a veces las personas no saben cómo orar. Y esta es una limitante. A pesar de que orar puede ser fácil para un tipo determinado de creyentes, para otros no. Pero no debemos perder la perspectiva de que orar es conversar con Dios. No debemos poner muchas limitaciones para llegar al Altísimo. Es decir, un protocolo para orar, una forma específica en la oración, porque hay que recordar que Dios quiere un corazón contrito y humillado que lo busque. Eso lo podemos leer en Salmos 51, 17. En este sentido, el día de hoy, como bien se dijo, pretendemos abordar el tema de cómo orar, resumiendo la serie de podcasts comentados por el pastor R.C. Sproul que tienen que ver con este tema. Ahora bien, el pastor expresa que las personas no oran porque no tengan tiempo, no es por falta de disciplina, aunque todo eso pudiera ser cierto. Él expresa que no pudiera ser esa la razón principal, sino que la razón por la cual las personas no oren es por el simple hecho de que no saben cómo hacerlo. Tenemos que tener en cuenta, como cristianos, que es un privilegio y responsabilidad de comunicarnos con el Creador y sustentador del universo. La comunicación íntima con Dios está en el corazón de nuestra relación con Él. Por medio de Cristo somos aceptados por Dios y capacitados para para involucrarlo como nuestro Señor y Padre. Cuando nos vamos a la lectura bíblica encontramos personas y héroes en la fe de oración. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Ana en el libro del profeta Samuel. A continuación voy a leer el siguiente capítulo, ¿sí? Primera de Samuel 2, 1:11, voy a estar leyendo la versión Reina Valera del 60. Dice así: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, y él hace descender al Seor y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo.
Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Cuando leemos la historia de la vida de Ana, notamos que era una mujer ferviente de oración, a pesar de las burlas que le hacían y que se metían con ella por no tener hijos, ya que era estéril. Esa dama no le prestaba atención a ello, sino que se mantenía orando y creyéndole al Señor. Ella sabía que había un Dios justo que la iba a escuchar. Este es un claro ejemplo del cual podemos aprender nosotros los creyentes, que a pesar de las burlas y de que se metan con nosotros y ofendan nuestra fe, debemos seguir firmes con Cristo y mantenernos en constante oración, creyéndole a Dios y no a las personas. Al analizar el contexto bíblico, Ana no realizó una oración de 5 minutos. Ella oró fervientemente y al cabo de un tiempo el Señor le contestó su oración. Bendito sea Dios que permitió que el estéril concibiera no solamente un hijo, sino varios. En el momento que nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos que la oración eficaz del justo puede mucho. Leer Santiago 5:16. Esa eficacia debe ir combinada de oración ferviente. Ocasionalmente, para esperar esa respuesta de Dios para nuestras vidas, por alguna petición, debemos tener en cuenta el orar de manera constante. Otra historia que podemos encontrar en la Biblia sobre oración constante es la lucha ferviente de Jacob con Dios. Si nos damos cuenta, Jacob no dejó quieto a Dios hasta que no lo bendijera. Este ejemplo lo podemos tomar con la intención de que genere en nosotros motivación para orar. Es decir, ser fervientes en la oración hasta que Dios nos responda, o así como Jacob nos dé su bendición. Al leer estos pasajes bíblicos nos damos cuenta del aprendizaje de orar fervientemente. Nuevamente detallando el caso de Ana, su oración fue ferviente. Ella le desnudó el alma al Señor y éste en su tiempo perfecto le concedió su petición. Hoy en día Dios sigue siendo Dios. O sea, Dios puede seguir haciendo que una mujer estéril pueda tener hijos. Para la ciencia esto es imposible, pero no para Dios, porque con Él todo es posible. Hay muchas historias de la vida en las cuales Dios se ha glorificado en personas al contestar oraciones hechas por la misma causa que la de Ana. Y sin la necesidad de médicos, Dios les permitió concebir hijos a esas personas. Pocas palabras. Como podemos detallar, Dios tiene gran poder para contestar oraciones fervientes. Breves anécdotas del pastor R.C. Sproul. En el caso de la vida del pastor, cuando él comenta acerca de su testimonio, encontramos que hizo una oración fervorosa el día que llegó a los pies del Señor Jesucristo. La oración trató sobre su arrepentimiento y, por supuesto, aceptando al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por otro lado, otro testimonio fue el caso de su hermana de sangre. El pastor comenta que antes de llegar a los pies de Cristo, su hermana padeció un problema con el embarazo y esto ocasionó que casi muriera. Ese día que ocurrieron los acontecimientos, el pastor expresa que su hermana estaba muy grave y que los médicos no daban muchas señales de vida. Entonces lo que hizo el pastor fue orar y orar de manera ferviente en una capilla, pidiéndole a Dios que su hermana no se fuese a morir. Luego de esto,
él bajaba y subía en el ascensor del hospital muy triste, detallando a los médicos y deseando que su hermana no falleciera. Y al cabo de unas horas, Dios le respondió su oración. Y su hermana, después de que los médicos dieron un diagnóstico contrario, le dijeron a los familiares que el parto fue todo un éxito. Es decir, que después de esa gravedad, todo salió bien. Después de que haber dicho que no le daban un buen diagnóstico a su hermana, qué tremendo que todo salió excelente. Es un tremendo testimonio y algo para darle la gloria a Dios. Ahora bien, leyendo esa breve, eh, comentando acerca de esas breves anécdotas de la vida del pastor R.C. Sproul, vemos la importancia de orar, porque así operan los milagros de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Cuando oramos de manera constante, fe y ferviente, así como lo hizo el pastor. Pero tenemos que estar claros de no ser egoístas y pretender que Dios conceda nuestros caprichos, es decir, pedirle a Dios de maneras egoístas. Al permonizar, al permenorizar las dos oraciones que realizó el pastor Sproul, encontramos que las oraciones que hizo las realizó de corazón, no con un deseo egoísta esperando algo a cambio de parte de Dios. Analizando, ¿verdad?, lo expresado, por un lado, no debemos tener malas intenciones en nuestros corazones cuando nos acercamos a Dios para pedirle por algo. Y por otro lado, Dios es soberano y siempre contesta las oraciones que estén de acuerdo con su voluntad, no con la nuestra. Entonces, unos aspectos a considerar con la oración tenemos, nosotros como creyentes, eh, tenemos esa obligación, ¿verdad?, de hacer oraciones prolongadas e intensas, no oraciones por ratico y de vez en cuando. El orar es en todo tiempo. Hay un caso en la vida real del doctor Jameson, hermano en la fe, el cual se dedicó fervientemente al ministerio de la oración. Él era un médico que llegó un momento en su vida que por causa de algunas enfermedades no siguió ejerciendo la medicina y se dedicó a la oración como su nuevo trabajo. Eran 8 horas que oraba. En otras palabras, lo que hacía en su trabajo como médico ahora pasó a ser de oración y así le servía al Señor. En la Biblia, en la epístola de Santiago, él era el hermano de sangre del Señor Jesucristo. Él era conocido por dos apodos. Uno era Santiago el Justo, porque desarrolló una reputación de una justicia a nivel personal y a nivel externo. Y por otro lado, el otro apodo que tenía era rodillas de camello viejo. Y eso era porque oraba mucho. Entonces, como podemos notar, hay demasiados ejemplos que nos inspiran a llevar una vida de oración constante, fervorosa y prolongada. Pero no todos son llamados al ministerio de la oración y no todos los creyentes oran de manera intensa como lo hacía el doctor Jameson, sino que cada creyente tiene la capacidad de crecer en su vida íntima de oración a Dios. Qué gusto para nuestras vidas es entrar en la presencia de Dios y hablarle desde el nivel más profundo de nuestros corazones y preocupaciones. Esto nos debe motivar a buscarlo cada día de nuestras vidas. Entonces, cultivemos ese hábito hermoso de llevar una vida de oración ferviente. Cuando leemos porciones bíblicas en diferentes versos, vemos que los discípulos se acercaban al Señor preguntándole, ¿cómo orar? En el sentido de, enséñanos a orar, Señor. Si le hicieron esa pregunta es porque obviamente no sabían cómo hacerlo. Si nos percatamos en ello,
ellos le pudieron haber preguntado cualquier cosa al Señor, como por ejemplo, ¿cómo sanamos enfermos, Señor? ¿Cómo echamos fuera a los demonios? ¿Cómo hacemos milagros? Mas, sin embargo, no fue así. Le preguntaron sobre cómo orar, Señor. Señor, enséñanos a orar. Tremendo. También el pastor Sproul señala en el podcast que muy probablemente los apóstoles le hicieron esa pregunta al Señor Jesús por ver esa intimidad con la cual él tenía con el Padre. El maestro no era como los fariseos que exhibían todo. Él se apartaba y oraba a solas con Dios. En verdad que viendo al Mesías orando de esa forma, podemos decir que a cualquiera le hubiera llamado la atención, ocasionando acercarse al Señor y preguntarle, oye Señor, ¿cómo oro? Enséñame a orar, Señor. Tremendo, gloria al Señor. Ahora bien, ya para finalizar, en conclusión con respecto al tema de hoy, luego de haber evaluado la postura del pastor R. Sproul con el tema de cómo orar, se puede inferir entonces que la importancia de la oración radica en que con ella nos comunicamos con Dios y Él se comunica con nosotros a través de su palabra. La oración no es un monólogo, por eso es que la oración la debe ir acompañada con la lectura de la Biblia, porque a través de la palabra el Señor nos habla a nosotros. Tengamos en cuenta que orar no requiere de métodos, técnicas, reglas, acto protocolar, forma, sino es algo que viene del propio corazón del ser humano hacia el creador del universo. Orar es hablar con Dios. Debemos tener en cuenta que cuando oremos lo hagamos de una manera fervorosa y constante todos los días de nuestra vida. Como creyentes tenemos que aprender con la ayuda del Espíritu Santo a cultivar ese maravilloso hábito de la oración. Si oramos fervientemente con toda nuestra mente y corazón, así las fuerzas del mal no quisieran destruir y nuestra fe herir, no podrán. Porque recordemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Un versículo a considerar el día de hoy para que lo medites, Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Te voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y una frase reflexiva que quiero dejar para tu vida de parte del pastor David Wilkerson dice así: no importa cuán mal se vean las cosas, Él tiene todo bajo control. Nadie, ningún poder puede cambiar los planes que Él tiene para mí. Eso, amén. Eso fue todo por el día de hoy. Les saluda su cordial amigo y hermano en la fe, Jesús Ortega. Que estén muy bien. Mediten en todo esto expresado el día de hoy con la ayuda del Espíritu Santo. Gracia y paz de parte del Señor Jesucristo. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente y nos vemos en el siguiente podcast si el Señor lo permite.